Hola, muy buenos días. Damos comienzo al Congreso de Familias Numerosas del año 2020. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los que os habéis podido conectar a través de los múltiples canales que tenemos habilitados, entre ellos YouTube, no sé si por Facebook también estábamos transmitiendo. Y más que nada, bueno, pues este congreso le vamos a celebrar de manera diferente a otros años. Lo vamos a celebrar, pues indudablemente, de manera virtual. Las circunstancias mandan. Esta pandemia, pues, nos ha obligado a utilizar, pues, este tipo de formato de congreso, donde sí que es cierto que la tecnología nos acerca, pero a la vez nos mantiene lejos. Bueno, circunstancias de la vida. Yo añoro y espero con impaciencia que, pues, el año que viene, pues podamos volver a sentir, bueno, pues los niños correteando a nuestro lado, estos congresos que nosotros solemos hacer, por último en Zaragoza, en el que, bueno, pues el bullicio y demás que estamos acostumbrados, pues que volvamos a sentir ese calor de las familias, ¿no? Antes de continuar, queremos enviar un afectuoso abrazo a todas aquellas familias que durante este tiempo de pandemia pues han perdido algún ser querido y sobre todo a los que actualmente están sufriendo por las consecuencias de la enfermedad, a todos aquellos que están ahora padeciendo por problemas de salud, bueno, pues estos achaques que esta enfermedad nos está trayendo y sobre todo las situaciones económicas que también nos están invadiendo a todos y que de una manera u otra intentamos paliar, ¿no? Dentro de este congreso hemos utilizado el lema de no somos el problema, sino que somos parte de la solución. Es un tema reivindicativo. Lo elevamos en este momento porque es un momento duro para las políticas que están surgiendo a la familia. Nos están intentando excluir, nos están incluso penalizando en algún momento, pues por haber elegido tener más hijos, ¿no? De lo que la sociedad está aceptando. Creemos que estas barreras que nos están poniendo a la hora de llevar a nuestros hijos al colegio, esa baremación que desde la federación, bueno, pues hemos conseguido de momento frenar, también estamos luchando desde muchos aspectos en que podamos estar de una manera representativa dentro del ambiente social, ¿vale? Con todo esto, ¿qué hacemos? Seguir luchando porque los ERTE sean adecuados al número de hijos, seguir luchando porque se nos reconozca dentro de la sociedad. Son situaciones políticas que ciertamente hoy no nos corresponde analizar, no las vamos a analizar, y que afortunadamente, gracias al excepcional equipo de trabajadores que tenemos en la federación, pues estamos defendiendo, por supuesto, en beneficio de todos. Así que desde aquí un saludo a todos los trabajadores de la federación. Hoy nos toca hablar de fortalezas, de dificultades, de esas dificultades que nos hacen que el sacrificio diario sea gratificante porque todos estos valores que nos transmiten nuestros hijos, pues sí que es cierto que tenemos, bueno, pues nuestras dificultades del día a día, pues, bueno, con un toque para que lo sepamos llevar con humor, pues el doctor don Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra reconocido de reconocido prestigio, pues nos va a contar luego un poquito más adelante. También hoy nos va a acompañar don Enrique Rojas, todo queda en familia, que nos va a dar las pautas para la educación en valores, sentimientos y, por supuesto, el desarrollo de la espiritualidad tan importante en estos momentos tan duros. Bueno, vamos a dar comienzo a este congreso con la bienvenida del presidente de la Federación Nacional de Familias Numerosas, don José Manuel Trigo. Mi nombre es Luis Fernando, por si queréis hacer alguna indicación por el chat para intentar de alguna manera u otra responderos. Os hablo desde Extremadura y sin más palabras, pues doy la bienvenida o doy la palabra a nuestro José Manuel Trigo. José Manuel. Buenos días a todos. Desde la Federación Española de Familias Numerosas queremos, en primer lugar, agradeceros que dediquéis un poco de vuestro tiempo en sábado y tal a
a ver este congreso, que yo creo que es muy interesante y que va a aportaros, bueno, pues más ideas de las que tenéis y más conocimiento, ¿no? En todo, de todo se aprende en esta vida. Agradeceros vuestra asistencia, pediros perdón pues, por los inconvenientes técnicos que nos trae esta primera conexión que hacemos y nada más, no quiero hacer perder más tiempo. Adelante entonces, gracias. Bueno, pues comenzamos. Voy a presentar a don Luis Gutiérrez Rojas. Luis Gutiérrez, como gusta que le llamen, yo lo he intentado llamar de usted, no ha querido, yo a su disposición, a tu disposición, Luis. Luis Gutiérrez Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, médico especialista en psiquiatría y doctor en psiquiatría también por la Universidad de Navarra, y actualmente, bueno, pues está contratado como doctor por la Universidad de Granada y tiene su actividad sanitaria como profesional clínico de especialista, por supuesto, en psiquiatría en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. En la ponencia que nos va a transmitir Luis Gutiérrez, como bien os he dicho antes, pues la familia tenemos unas fortalezas que nos las dan nuestros hijos, ¿vale? Unas fortalezas que no están exentas de dificultades, que debemos afrontar esas dificultades que la familia pues, afrontamos día a día, ¿vale? Y, bueno, pues siempre hay maneras de hacerla. O nos desesperamos y no sabemos cómo hacerla, o nos las tomamos con humor, que es como nos va a transmitir don Luis Gutiérrez. Perdón. Luis, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por tu cariñosa presentación. Voy a compartir mi presentación de PowerPoint, espero que se vea bien. Y bueno, como digo, para mí es un auténtico honor en fin, que me hayáis tenido en cuenta y yo estoy encantado de participar en este evento. Como me han presentado, soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital Clínico San Cecilio y también soy profesor en la Facultad de Medicina. Y luego yo creo que el motivo fundamental por el que creo que me puedo ver bastante cómodo en un evento de estas características es porque soy padre de 6 hijos, o sea que he hecho un auténtico máster en familias numerosas. Hace ya años que me han tenido en cuenta para distintos eventos y yo encantado de participar todas las veces que me llaméis. Le hemos llamado así la conferencia, cómo afrontar con humor las dificultades, quizá porque vivimos en un mundo con demasiada, y más con todo el tema del coronavirus, con demasiada incertidumbre, con demasiada angustia, con demasiada preocupación. Y yo creo que tenemos que intentar tener una mirada un poquito más amplia, un poco más amable, un poco más positiva, ¿no? Y eso es lo que tenemos que transmitir las familias numerosas, porque creo que somos expertos en afrontar la dificultad, ¿no? Porque claramente pues tenemos más dificultades, porque es obvio que tener una familia numerosa es una apuesta decidida, ¿no? Esto yo creo que es importante decirlo. Recuerdo en una de las conferencias que di en la Federación de Familias Numerosas, que se me acercó una señora al terminar la conferencia y me decía: don Luis, en mi familia creo que tenía 9 hijos, ¿no? Dice, tengo 9 hijos y estamos contentísimos y somos súper felices y no tenemos problemas y mi marido es fantástico y mis hijos se quieren entre ellos y tal. Y yo, conforme hablaba la señora, digo, pero ¿qué me estará contando, no? Entiendo que me quería transmitir que de alguna forma la unión hace la fuerza, que es una idea que voy a transmitir yo también hoy. Pero tener 9 hijos es muy complicado. Es muy difícil, es difícil llegar a fin de mes, es difícil organizarse, es difícil tener un coche para que uno quepa, es prácticamente imposible irse de vacaciones. Luego, seamos lógicos, tener una familia numerosa es más duro, es más difícil, es más complicado. Ahora, evidentemente, como todo en esta vida, lo que uno recibe a cambio es mucho más de lo que da. Y yo creo que ese es un mensaje importante. Y lo que tenemos que intentar, en la línea de lo que decía Luis Fernando de reivindicación, es cómo transmitimos este mensaje optimista al resto de la sociedad. Y de esa forma poder compartir, en fin, no somos ejemplo de nada, pero sí que pienso que podemos enseñarle a la gente a manejar las dificultades del día a día en familia y a conciliar. Y yo creo que en todo eso somos una voz bastante autorizada para hablar en sociedad. Y empiezo con datos duros, ¿no? Yo, durante todos estos días que hemos estado, todos estos meses de crisis, con todo el famoso tema del coronavirus, de la pandemia, de que si estamos en casa, de que si el confinamiento, desconfinamiento, desescalada, nueva normalidad, yo pensaba, claro, todo el mundo pone el acento en que esta situación es catastrófica, ¿no? Yo que trabajo en un hospital,
pues todos los días por la mañana empieza esta situación trágica, esta situación catastrófica. Digo, bueno, esto empieza con uno con un mal cuerpo el día que no ve. Bueno, pues a mí no me parece trágico y catastrófico lo del coronavirus, que lo es. Es evidente que está, bueno, para empezar, muchísima gente que ha fallecido, mucha gente que me esté escuchando tendrá familiares fallecidos. Yo he tenido 2 conocidos muy cercanos que fallecieron ayer, o sea que está siendo dramática la situación, pero hay cosas mucho más graves. Y esta que señalo me parece infinitamente más grave que el coronavirus. Fijaros que si nos vamos al año 41, es decir, poco menos que en los años de la posguerra española, y veis el número de personas que fallecían en comparación con el número de personas que nacían, pues eran 2 números que estaban muy cerca porque la posguerra fue trágica y murió mucha gente en nuestro país. Luego, si os fijáis, las defunciones bajaron mucho y se quedan en un plano, en torno a los 300.000 fallecimientos al año, pero lo que es dramático es el descenso de los nacimientos, ¿no? De llegar al famoso baby boom. Yo soy del 77, claro que en el baby boom estábamos en torno a los 700.000 nacimientos, y cómo esto ha tenido un descenso de 700.000 a 365.000. Es algo dramático, es algo que no ha sucedido jamás a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, nunca jamás en sociedades modernas ha habido un descenso tan acentuado de la natalidad, que es un problema que no solo le afecta a España le afecta claramente, pero afecta a casi todos los países europeos, sobre todo los países europeos de nuestro entorno, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania. Claro, Alemania, por ejemplo, ¿de qué vive? Pues de la inmigración, prácticamente 3 millones de turcos. Tuvimos una conferencia espectacular en un congreso de familias numerosas con Alejandro Macarrón, que sabéis que es un especialista en este tema y te da unos datos que son apabullantes, ¿no? Fijaros cómo la evolución de la tasa de natalidad, los nacimientos anuales por cada 1.000 habitantes, pues no paran de descender. Y aquí nos quedamos en 2014-2015, pero si fuéramos hasta 2020, me perdonéis que no está actualizado, pues sigue bajando. Y sigue bajando porque cada vez hay menos mujeres en edad fértil. Claro, esta es nuestra pirámide poblacional. Es decir, fijaros cómo aquellas personas de 40 años, yo tengo 43, estoy totalmente en el baby boom, en la zona más amplia, pero esto irá creciendo. Además, cada vez vivimos más. Fijaros cómo la esperanza de vida no para de crecer. Yo tengo una bisabuela de 90 y tantos años, o sea que llegamos a los 100. Mucha gente llega a los 100, que esto es otro fenómeno que jamás sucedió. Con lo cual vamos a tener poblaciones muy, 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 muy envejecidas, con unos prácticamente sin hijos. 1,2 en España, 1,1, que no repuebla la especie. Es decir, va a haber muchísimos más fallecimientos que nacimientos. Cada vez van a morir más españoles. Lógicamente vivimos de la inmigración, cosa que me parece fantástico. O sea bueno, entre otras cosas que no hay otra solución. O sea, la solución a corto plazo será traer otra gente, porque claro, España es un país deshabitado. Ahora hablamos de la España vaciada. Claro que podemos apoyarnos en la inmigración, pero es una postura y lo que tenemos que plantearnos es cómo somos capaces de volver a ilusionar a la gente con la natalidad. Porque el Estado no tiene que ser intervencionista. Como sabéis, en China hay una política de hijo único. No puedes tener más de un hijo. Eso me parece nefasto. En otros países del mundo, en Perú, por ejemplo, se han producido esterilizaciones masivas provocadas por el gobierno. Igual de mal me parecería que el gobierno nos dijera el número de hijos que tenemos que tener. Vamos, solo faltaría. Uno tiene que tener los hijos que le salga de las narices. O sea, que es un tema de libertad absoluta personal. Cada uno tiene que hacer lo que quiera. Y nadie tiene que sentirse mal por tener más o menos hijos. Porque hay personas que no pueden tenerlos o no tienen condiciones o tienen dificultades económicas, sociales, con lo cual eso es un tema, como repito, de libertad absoluta. Lo que también es un poco ridículo es que las personas que apuestan por tener muchos hijos se vean ridiculizadas. Ayer hablaba con una amiga mía que tiene 5 hijos, me decía, Luis, es que allá donde voy, la gente me mira y me hacen comentarios. Yo este verano, gracias al coronavirus, pues he podido ir a Ibiza, porque es un sitio que no podría ir en ningún momento, pero invitado por una buena amiga, pues he pasado una semana en Ibiza con mis 6 hijos y claro, es que allá donde voy te para la gente, vamos, es un chiringuito en Ibiza y todo el mundo, los hijos son suyos, pues son todos suyos, pero son distintos matrimonios, digo, no, de la misma, ¿no? Entonces, esto es así. Ir con muchos hijos por la calle es una provocación. Y además, la crítica inicial es, claro, usted es que estará forrado. Yo soy un afortunado, soy un privilegiado. Yo llego holgadamente a fin de mes y dijera lo contrario, mentiría. O sea, que yo no soy una persona muy afortunada. Pero la realidad, y la Federación de Familias Numerosas ha hecho estudios al respecto que tenéis todos en su página web o en las circulares que van mandando, es que hoy en día tener una familia numerosa es una apuesta por vivir con estrecheces.
O sea, que es bastante complicado y no es verdad, y desde luego no lo es estadísticamente hablando, una asociación entre Producto Interior Bruto, es decir, renta per cápita y natalidad. Es al contrario. Los países más ricos del mundo, el primer fenómeno que sucede cuando un país sale de la pobreza y empieza a crecer es que baja la natalidad drásticamente. Los países más pobres del mundo tienen una natalidad más alta. Y esto, lógicamente, se da 1000 factores, ¿no?, que no me va a dar tiempo a explicar hoy. Pero si nos circunscribimos a nuestro problema actual en España, en nuestra sociedad, no es por un problema económico. Pero sí es verdad que la mayoría de la gente te dice, me hubiera gustado tener más hijos. Claro, hay muchos problemas, la incorporación de la mujer, bueno, en general los matrimonios cada vez son más tarde, los hijos no se emancipan, hay un problema clarísimo de empleo. Yo tengo un hermano, nosotros somos 5 hermanos, el quinto que está a punto de casarse, y claro, hay un problema grave con el tema de la crisis, ¿no? En una crisis económica, pues lógicamente es mucho más difícil que uno consiga un empleo en el cual pueda independizarse. Y eso es un problema. Entonces la gente se independiza cada vez más tarde, la gente se casa cada vez más tarde, los años fértiles son cada vez más tarde, y entonces cuando uno quiere darse cuenta, pues ya no le ha dado tiempo. La universidad dura muchísimo, somos eternos adolescentes. Luego, yo creo que el Estado tiene que generar la posibilidad de que las personas se emancipen. Esto en otros países del mundo bastante más modernos que el nuestro, como puede ser los países escandinavos, como puede ser países del norte de Europa, implementan estas medidas. Fomentemos que la gente pueda independizarse pronto y demos ayudas estatales, porque toda la ayuda que da el Estado para que una persona pueda tener un hijo, si es que quiere tenerlo, ojo, no es que nos obliguen, viene a la larga. Vamos, yo lo pienso con mis hijos, ¿no? Yo digo, yo estoy todo el día gastando. O sea, gracias a mí hay una serie de industrias, la industria del pañal, la industria del juguete, la industria del biberón, la industria de los polvos de talco, la industria del parque de atracciones, la industria del acuario, la industria educativa, la industria de los libros de texto, todas esas industrias viven de mí, de otros muchísimos como yo. Es decir, que si yo tengo muchos hijos, mis hijos, lógicamente, pues están en una rueda de consumo. Luego, es muchísimo más lo que aportamos a la sociedad, las familias numerosas. Y esto hay números que lo avalan claramente. Luego, lancemos ese mensaje. Oiga, mire usted, si hubiera más gente como yo cuando la gente se mete conmigo, dices que tienes muchos hijos, tal, pues eres un irresponsable. Digo, bueno, a ver quién te crees que te van a pagar a ti las pensiones. También uno ya se pone a defender lo suyo, ¿no? ¿Quién va a pagar estas pensiones cuando esta masa... Claro, ya están diciendo que a ver si nos jubilamos con 70. Ya sabéis que el primer ministro de Japón lanzaba el mensaje de a ver si la gente se muere antes. Aquí en España estamos a punto de aprobar o se ha aprobado una ley de la eutanasia. Lógicamente, porque es una lógica del descarte. Si cada vez hay más ancianos, cada vez hay menos personas jóvenes, esto no es sostenible en el largo plazo. El sistema de pensiones es totalmente insostenible por una pura lógica. Cada vez hay más jubilados, cada vez hay menos personas trabajando, cada vez hay menos trabajadores por jubilado. En fin, todos estos datos los sabemos, pero hay que ponerlos encima de la mesa porque es el problema más grave al que se enfrenta España, con infinita diferencia de cualquier otro problema. Olvidaros de cualquier otro problema, el que queráis, este es el más grave. Entonces, digámoslo, reivindiquémoslo, tengamos datos en la cabeza para defender nuestras posturas, transmitámoslo, escribamos artículos en el periódico, pongámoslo en Facebook, transmitámoslo a través de las redes sociales. Tenemos que tener más hijos, tenemos que fomentar la posibilidad de que uno tenga los hijos que quiere tener, porque la mayoría de la gente te transmite que le hubiera gustado tener más hijos. En esas conversaciones que os cuento de chiringuito donde la gente me para, hay un porcentaje amplísimo de gente que me dice, a mí me hubiera gustado tener más, a mí me hubiera gustado tener los mismos que tú, pero, y empieza a contarte cosas donde evidentemente lleva bastante razón. Bueno, perdonad si me enrollo un poco. Y aquí dice, ¿por qué la gente tiene tan pocos hijos? Bueno, pues hay mil motivos, ¿no? He hablado un poco más de los motivos económicos, de los motivos sociales, de los motivos administrativos, políticos, pero también hay uno que está claro y tenemos que ponerlo encima de la mesa, que es un tema personal. Hay un ambiente antinatalista, completamente antinatalista. Yo he tenido 6 hijos, todos los 6 en la Seguridad Social. Siempre que tenía un hijo, al día siguiente venía un enfermero, una enfermera, a darme cuidados, o sea, explicarme cómo limpiar el cordón umbilical, yo ya le decía, no, mire usted que ya esto lo controlo, ¿no? Y luego, acto seguido, me daba un folleto bastante amplio sobre todos los métodos anticonceptivos que hay para que yo no se me pase por la cabeza tener más. Eso es la Seguridad Social. Y bueno, mire usted que soy médico, ya, pero
Bueno, esto es lo que nos van a decir. O sea, el mensaje es no tenga usted más. Y lo sabemos, yo que trabajo en un hospital, vamos, es que la mente es antinatalista. O sea, es que el planteamiento es lo que llaman embarazo no deseado. O sea, que todos son embarazos no deseados, claro. Yo, desde el punto de vista ya psiquiátrico, ¿no? Planteaba a veces, hablando con gente te dice, es que no es un buen momento para tener hijos. Ahora, y yo esto lo he estudiado, y os voy a decir cuándo es el mejor momento para tener hijos. Lo tengo muy estudiado. El mejor momento es nunca. Nunca. Porque siempre hay 114 millones de motivos para no tenerlos. Ahora todavía no tengo la hipoteca pagada, ahora todavía no tengo el empleo, y entonces resulta que la casa no me cabe, y entonces resulta que no me cabe en el coche, y entonces además ahora es verano, y luego es invierno, y esta no es buena época, y estoy pendiente de que además mi madre está muy mala. Cualquier motivo. Siempre hay 1000 motivos para no tenerlos. O sea, vamos a dar la vuelta. Para tenerlos, no sé. Luego, lo que tenemos que hacer es aliviar, ayudar, fomentar, quitar importancia y ego. Es decir, a todas las personas, cada vez que veamos una mujer embarazada, hay que hacerle la ola. No es solo que se siente en el sillón del autobús. No, no, no. Es hacerle la ola. O sea, usted es una persona que hay que hacerle un monumento social. Porque usted, contra todo pronóstico y contra corriente, está siendo una persona generosa. Y está fomentando la cohesión social. Y está generando empleo, pensiones, puestos de trabajo. O sea, es cierto que también, ¿no? en un mundo que reivindica los derechos de la mujer, me parece fantástico, ¿no? La mujer, por desgracia, ha estado durante mucho tiempo solo dedicada a las tareas del hogar. Y es evidente que la mujer se ha incorporado de lleno al mundo profesional, y eso es otro de los factores que también explica una baja tasa de natalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues algunas medidas que se hacen, ¿no? Fijaros que ahora, por ejemplo, la baja paternal, yo la he disfrutado, es infinitamente más larga. Pues está bien. Hay que reivindicar que el hombre se encargue de las cosas del hogar, se encargue del hijo, que también es suyo, que es suyo, por supuesto. Hay que hacer todo lo posible para que las mujeres no se sientan reprimidas, es decir, no haya un sesgo por el cual las mujeres embarazadas o una mujer que pueda quedarse embarazada no se vea repercutida en su trabajo. ¿Cuántas mujeres le han echado del trabajo por ese motivo? ¿Cuántas mujeres no han podido acceder a un puesto de trabajo por ese motivo? Luego, fomentemos que todas las empresas privadas y, por supuesto, las públicas defiendan a capa y espada, pero como no sé, como un valor social, que una mujer debe y puede tener hijos si quiere. Que no sea un problema el trabajo. Y repito, porque es mucho más lo que nos aporta que lo que nos da. Y todas estas ayudas sociales, en las cuales yo tampoco soy experto, pero en fin, las conozco, ¿no? Yo, por ejemplo, soy familia numerosa especial. A mí me dan 125 euros al mes. A mí y a mi mujer, por ser mujer trabajadora. A mi mujer le dan 200 euros al mes. O sea, entre los dos cogemos 300 euros al mes. El otro día conocí a un amigo mío que está en Alemania, que tiene 5 hijos. Y vamos, no os voy a decir lo que cobra al mes por los 5 hijos. Tampoco sé si eso es lo más adecuado. Pero lo que sí que sé es que tener allí un hijo en Alemania, y el Estado lo sabe, es algo en lo cual el Estado te beneficia. Con 300 euros al mes, menos de una piedra, pues ya me diréis vosotros a dónde voy. Luego descuento, que está muy bien, descuento en los bonobús, descuento en el parque de atracciones, descuento al comprar en el Carrefour, que está fenomenal, ojo, y también hay que reivindicarlo. Pero evidentemente son miguitas. Con esas miguitas no va uno muy lejos. Y luego el otro gran problema, claro, la España vaciada. El otro día estaba escuchando una campaña de la Junta de Castilla y León diciendo 20 a Castilla y León. Castilla y León como buen sitio para vivir. Y da una serie de datos. Lo que tiene que hacer Castilla y León, lo que tiene que hacer Andalucía, lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha, lo que tiene que hacer cualquier sitio de España es fomentar la natalidad. Es decir, usted viene aquí y usted tiene hijos y usted no tiene ni idea de la cantidad de facilidades que le vamos a dar. De acceso a la vivienda, de acceso a las guarderías, de posibilidad, miles, o sea, de descuentos, de bonificación en el IBI, de bonificación en los impuestos, todo. Porque usted me va a dar mucho más de lo que yo le doy. Hay tasas, densidades de población en España cercanas a Laponia. Por ejemplo, en Aragón. O sea, hay menos habitantes en Aragón que en Laponia. En Laponia hace frío, como decía la canción, y está el abuelito Chulupuqui lleno de lagos y de... O sea, es un sitio inhóspito. España no es inhóspita. España es un sitio espectacular, costa por todos lados, unas playas impresionantes, tenemos bosques, parques nacionales, un sistema público. Las autopistas españolas, vamos, léete tú de la francesa.
Este es un sitio buenísimo para vivir. Lo saben todos los ingleses, aquí se viene todo el mundo a jubilarse. Fomentemos que la gente se quiera quedar aquí. El futuro de Extremadura pasa por fomentar la natalidad, igual que el futuro de cualquier otra región. No creo que fijaros que hay un comisario, me parece que es una persona destinada en el gobierno, la han llamado reto demográfico. No sé, pagarán un sueldo y trabajará. Yo no me entero de lo que hace. Reivindico aquí públicamente que esto debería ser agenda prioritaria, muchísimo más importante que el número de personas que fallecen por accidente de tráfico, infinitamente más importante que el coronavirus, 100.000 millones de veces más importante, pues no sé, que bajarle el IVA a las mascarillas. O sea, a veces estamos en unos debates sociales que es para hacérselo mirar. ¿Quién habla de esto? ¿Quién tiene esto realmente en su agenda prioritariamente, políticamente? Bueno, aquí cada uno que vote a quien le dé la gana, pero entenderme, esto tiene que estar en primer plano y no debe de ser un tema de un determinado partido político, una determinada tendencia política. Es un tema completamente transversal, es un tema que todo el mundo debería de darse cuenta de la importancia que tiene. Y como decíamos en este lema que me ha encantado, no somos parte del problema, somos parte de la solución. Todas las teorías maltusianas, acordaros de todo este tema de la superpoblación, de cómo el planeta se queda sin recursos y entonces hay que nacer muchísima menos gente porque prácticamente hay que suicidarse demográficamente, han demostrado ser falsas, completamente falsas, no se cumplen en ningún sitio. Tenemos un problema de consumo, claro, como somos muy pocos y vivimos como a cuerpo de marajá y además entramos en una dinámica continuamente de consumir, a un precio muy... Ejemplo, el Black Friday, compra. Claro, eso no es sostenible. El problema no es el número de personas. De hecho, hay mucha gente que consume muy poco y muchísima gente, y un grupo muy pequeño de personas que consumen muy por encima de las posibilidades del planeta. El problema no es el número de personas, el problema es el modelo. Precisamente las familias numerosas somos un modelo completamente sostenible. En la familia numerosa, la falda o el polo o el patinete, vamos, de generación en generación. O sea, es que heredamos las cosas porque no nos queda más remedio. Los recursos los utilizamos mucho más que en una familia donde solo hubiera un hijo. Luego, planteemos, y repito, aquí creo que la palabra tendría que ser un poco el orgullo, ¿no? Oye, nosotros estamos haciendo una cosa que es buena y la hacemos por un motivo fundamental, porque nos da la gana, porque nadie nos pone una pistola para hacer, ¿cómo que haga lo que le salga de las narices? Y yo que hago una cosa que me da la gana, hay gente que te pregunta, ¿tú por qué tienes tantos hijos? Curiosamente nadie te pregunta tú por qué tienes tan pocos, pero en fin, yo siempre digo, porque me da la gana. Porque es un tema de libertad, que reivindicar la libertad. Ahora, una vez que hacemos una cosa que creemos que está bien y que además objetivamente está bien, pidámosle al gobierno que nos apoye. Os pido perdón que estoy siendo como muy reivindicativo y tengo que hablar de algo de humor. Voy a hablar de un poco de humor. Este sería un poco el paradigma del hombre moderno, ¿no? Un hombre angustiado, tenso, preocupado. Claro, fijaros, ¿cuál es el peor hijo? Peor hijo en el sentido de, ¿cuál es el hijo que genera más estrés? Que no os quepa ninguna duda, el primero. Pero con diferencia, porque el primero pasa de 0 a 1. O sea, el primero es infinitamente angustioso. El primero empieza a llorar, no hace caca, no come, te da las noches, te amarga la vida, no tienes que llevar en el coche, ya no puedes viajar. O sea, el primero dice, Dios mío, esto. Claro, tú dices, si tener 1 es así de angustioso, tener 6, 7, 4, 3, lo que sea, debe ser para porcarse. Porque uno multiplica el sufrimiento, la angustia, lo que le ha generado, por 5. Pero no es así. Es evidente, y lo sabe todo el mundo, que cuando un padre tiene el 8º hijo, pues al 8º le dedica el tiempo que le dedica. No quiere decir que no lo ame. Quiere decir que le pone en su sitio la importancia que pueda tener la angustia que ese hijo tiene. ¿Por qué? Porque tiene práctica. Luego, lancémosle el mensaje a la gente. Tener más hijos no es el fin del mundo. Al contrario, los hijos nacen más fuertes, más inteligentes, más independientes. En Andalucía decimos más espabilados. Porque yo hay muchísimas cosas que saben mis hijos que se las explican sus hermanos. Mira, hijo, esto es así, esto es así, esto te va a pasar esto, verás en el colegio. Yo no se lo tengo que explicar yo. Si solo tengo un hijo, pues todo mi foco de atención se vuelca sobre él. Bueno, avanzo un poco, que voy un poco más de hora. Esto me parece importante, ¿no? Fijaros, claro,
y repito, que nadie se sienta culpable, porque a veces cuando uno dice estas cosas, mucha gente solo puede tener un hijo. El otro día hablaba con un amigo mío que tenía un hijo, y digo, hombre, deberías de tener otro y tal. Y dice, pues mira, Luis, es que tenía un problema de un tumor. Bueno, yo me agobié porque digo, es que cada persona es un mundo. Es esto. Ahora, la realidad es que estamos en 1,2 y eso es catastrófico para todo. Entonces, ¿qué le pasa a ese hijo? Si uno solo tiene un hijo, yo siempre le recomiendo, haga usted todo un esfuerzo para que su hijo se roce con otros hijos, en el colegio, en la familia, con los primos, con los vecinos, porque un hijo solo va a tener mucho contacto con la materia, hoy en día con la pantalla, pero va a tener poco contacto humano. ¿Y qué pasa cuando uno tiene muchos hijos? ¿Qué pasa cuando uno tiene 4 o 5 hijos? ¿Qué es lo que sucede en una familia en donde hay muchos niños y los niños se quieren de verdad? Una familia sana, estructurada, estable. ¿Qué hacen los niños entre sí? ¡Matarse vivo! ¿Qué hacen los niños entre sí? Insultarse, maldita sea el día en que naciste, te voy a pegar una paliza, te quito las cosas. O sea, los niños entre sí se pegan. Eso sí se quieren, ¿no? Eso es normal. ¿Pero qué pasa? También se aman. ¿Pero qué aprende un hijo? A vivir en sociedad. ¿Qué aprende una hija? Pues que los hermanos pegan patas. Y entonces uno aprende a vivir en sociedad. Claro, una persona que no ha tenido ese roce, que ha vivido en un mundo adulto, otra tristeza, ¿no? Una infancia de mundo adulto, porque uno solo se junta con adultos. Los niños no han tenido la experiencia de estar con niños. Ahora con el coronavirus lo que me preocupa es eso, el aislamiento. Bueno, pues ese niño, cuando aparezca luego el trabajo, el empleo, la suegra, el suegro, el conflicto, va a tener más dificultades. Por un solo tema, contacto social. Porque la vida y los conflictos que angustian a las personas, y esto lo digo como psiquiatra, son conflictos humanos. Lo que más nos hace sufrir son las personas. Sartre, que era un filósofo muy optimista, decía, el infierno son los otros. Claro, los otros son los que nos generan angustia. ¿Cómo podemos aprender a convivir? Desde la cuna, desde el principio. Menos materia, más humanidad. Por eso os aconsejo y reivindico el papel de la barbacoa, de la excursión, del parque de atracciones, en fin, no hay que gastar mucho dinero, pero ir a la calle, salir, coger granas, irse al campo, caerse al suelo, pegarse un cabezazo. ¿Por qué? Porque te vas acostumbrando a convivir en sociedad. Y quizás, esto es un castellet catalán, quizás sería el modelo de familia numerosa, ¿no? Es decir, la familia numerosa vive fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque en la familia es donde una persona aprende a amar. Sobre todo aprende a amarse. Y en la familia todo el mundo sabe que las personas tienen defectos. Que este hijo tiene un carácter insoportable, que esta hija es demasiado envidiosa, que este otro tiene a veces unos ataques de ira. Eso se sabe en familia. Y lo que hace la familia es enseñar a amar en esa dificultad. Eres así y te queremos como eres. Eres así y te queremos como eres. Y ahí es donde se forja la autoestima. No vivimos en un mundo perfecto. Por suerte, ¿no? Un mundo perfecto sería insoportable. Pero ¿qué sabe la persona que está en una familia fuerte? Que tengo donde apoyarme. En una familia, ahora lo vemos con las personas mayores. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el coronavirus y está en la UCI? ¿Quién aparece allí? Pues los hijos. Aparecen otras personas, el vecino, pero normalmente aparecen los hijos. Claro, si aparece el 1,2 hijos, pues ya me dirás tú. En las familias fuertes es muchísimo, familias amplias, donde hay una gran red social. Yo tuve la mala suerte de que mi suegro tuvo un infarto cerebral, por suerte está mucho más recuperado el año pasado, y él tiene 8 hijos. Claro, no es lo mismo, porque tiene esa red social. Leopoldo Abadía, que tiene, me parece son 12 o 13 hijos, cuenta como cuando su mujer estuvo ingresada por un tumor, pues imagínate, 13 hijos y no se llevan por 50 nietos. Eso no es una red, eso es una ONG. Luego, aquí es donde las personas nos podemos fortalecer. En la familia siempre uno encuentra un hombro, siempre uno encuentra un lugar, un sitio donde consolarse. Bueno, voy muy mal de hora, porque también es cierto que he empezado tarde, pero si os parece, terminar un poquito más tarde. Hay un cuento infantil que es el del Mago de Oz, donde hay un personaje que es Dorothy, es una niña que sale volando al mundo de Oz, y aparece y se junta con 3 personajes. El hombre de hojalata, el espantapájaros y el león. Lo que cuenta este cuento, y a mí me parece muy bonito, es la madurez de esa niña, la madurez de esa adolescente. Y lo que plantea el libro es qué es más importante en esta vida, tener cabeza, tener corazón o tener voluntad. Y lo que nos sucede en este mundo nuestro que nos ha tocado vivir es que hay un predominio absoluto de lo sentimental. Te quiero, no te quiero, te amo, no te amo, te deseo, tengo ganas, no tengo ganas, estoy de bajón, estoy de subidón.
Me apetece, no me apetece, ahora sí, ahora no, ahora me doy un tiempo, ahora estamos pasando una mala racha, ahora nos queremos, ahora no nos amamos, ahora deseo a otra, ahora he conocido a una persona más importante, ahora vuelvo a quererte. Esto es continuo. Y en una familia con pocos hijos pasa más. No le gustan las lentejas, no puede tomar almendras, no le puedes dar guisantes, no puede hacer no sé cuánto, no tolera los ruidos, no puedes comer. O sea, niños demasiado especiales, niños blanditos, blanditos como el blandiblue, que se vienen abajo. Yo estoy en un hospital de la Seguridad Social, os sorprendería los intentos de suicidio, manipuladores, ¿no? De tomarse 5, 6, 7, 8 pastillas porque te ha dejado la novia. Me macho, si te ha dejado la novia, antiguamente, yo sé, la gente se tomaba 3 cervezas y digo, ya está, será por mujeres, ya buscaré a otra. Pero porque te ha dejado la novia, ¿me mato? No tengo capacidad de tolerar el sufrimiento, lo que llamamos nula tolerancia a la frustración. En una familia fuerte, grande, eso es más fácil. Porque el sentimentalismo se combate con otras personas que te dicen, mira, tío, vale ya, ¿eh? Eso no quiere decir que no haya que escuchar el corazón es imprescindible, solo tomamos decisiones mediante el corazón, pero es fundamental no estar todo el rato siendo esclavo de nuestras pasiones. Vivimos en un mundo muy esclavo. El deseo es el que manda. Y luego está la voluntad, es decir, aquí lo importante es que mediante una cabeza bien formada y mediante el uso de la voluntad tengamos un cierto control sentimental, un autocontrol del impulso. Tengo ganas de arrancarle la cabeza, ya, pero no puedo hacerlo. Tengo ganas de... No, pero llevo el control de mi vida. Y eso se ejerce mediante la voluntad. ¿Cuál es la clave del matrimonio? ¿Cuál es la clave de la familia? Pum, 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 Mercadona, pum, pum, bajo, subo, venga, echo la basura, pum, venga, plancho, venga, ahora hago deberes, ahora le ayudo, ahora lo rento, venga, pum, cojo el coche, pum, vuelvo, venga, la ITV, pum, 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 pum. Esa es la familia, esa es la vida. Ahí es donde un hijo aprende libertad. Baja, sube, venga, pon la mesa, no la ponga. En una familia con muchos hijos tiene que haber encargos. Porque no hay quien haga las cosas, si no la madre se pega un tiro y el padre no te digo más. No, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto. Tú haces los deberes con tu hermana, tú vas a quitarle el pañal, tú le vas a limpiar el culo. Venga, vamos, pum, 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 pum. Y el hijo que aprende, que tiene una obligación, que tiene una responsabilidad. En un mundo donde no tengo ninguna responsabilidad y donde todo me viene dado, pues salgo más flojo que un muelleguita. Cosa actual, cosa que sucede con tanta frecuencia en la actualidad. Y de alguna manera habría 2 ejes. El eje del cariño y el eje de las normas. ¿Qué es lo que sucede si a una familia, a una persona le das amor, 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 qué guapo eres, qué bueno eres, qué listo eres, lo haces todo bien, eres el más guapo de la clase, todo lo que tú quieras, y no le das ninguna norma? Haz lo que tú quieras. Bueno, ya veremos, yo te ayudo, yo te lo quito todo, cuéntame tus problemas, hijo mío, que yo estoy a tu disposición. Porque es una persona caprichosa, egocéntrica, hedonista, tirana. Fijaros que un fenómeno actual es hijos que le pegan a los padres. Hemos pasado de padres que pegaban, que está muy mal, a hijos que pegan, que está igual de mal. ¿Qué es lo que sucede en una familia donde no das normas y no das amor? Hay una película que se llama El Joker, poco dura, pero que lo relata perfectamente, ¿no? Es un pobre hombre que no ha recibido afecto por parte de nadie, que nadie le ha dicho lo que tiene que hacer, y entonces sale un psicópata. Dice, ya que no me vais a temer, ya que no me vais a amar, perdón, me vais a temer. Yo cuando veo gente choriza, delincuente, maltratadora, gente drogadicta, rascas un poco y enseguida sale esto. Una persona que no ha sido amada, una persona que no ha sido querida. ¿Qué es lo que pasa si tú a una persona no le das cariño y lo matas a normas? Esto está mal, te has equivocado, vuelves a hacerlo mal, eres un desastre, me tienes hasta las mismísimas narices, no vas a servir para nada, esto es pecado, esto... Pues ¿qué sale? Una persona escrupulosa, obsesiva, sin autoestima, anancástica, que todo está mal, que está asustado. Si damos norma y damos cariño, si damos afecto y apretamos, hay una frase de la Biblia que dice, Dios reprende a los que ama. Amamos a alguien, le reprendemos, le apretamos un poquito las tuercas, entonces es una persona madura, estable, inteligente, afectuosa, cariñosa, conocedora de sus defectos. El otro día, yendo a un colegio, ya sabéis que en los colegios ponen muchos carteles de muchas cosas, vi este cartel que me pareció impresionante. Dijo, voy a hacer una foto porque esto me parece nefasto. Dice, lo importante no es lo que haces ni lo que dices, es lo que sientes. Vuelvo a la dictadura del afecto. ¿Cómo va a ser lo importante lo que sientes? O sea, lo importante es lo que sientes. O sea, que si yo siento mucho por mi mujer, la quiero, pero si ya no siento lo mismo, la dejo. Que yo siento mucho por mi trabajo, pero si yo estoy cansado y no me apetece mi trabajo, cambio de trabajo. Venga, esto es lo que la gente dice, cambio de trabajo, cambio de vida. Me reinvento, sí, te reinventas y vas destrozando todo lo que toca.
Importante es muchísimo más lo que haces que lo que sientes. La mayoría de la gente hacemos cosas que no nos apetecen. La libertad es hacer lo que no me apetece. La libertad no es hacer lo que me da la gana. Si es hacer lo que me da la gana, pues entonces es un desastre. Tengo que ir a trabajar, tengo que pagar impuestos, tengo que cuidar a mi hijo, tengo que... Eso es la libertad. Eduquemos a nuestros hijos en que hagan lo correcto. Si no, educaremos a nuestros hijos a que sean esclavos de sus sentimientos. Propio y clarísimamente problemón del mundo actual. Tengo que seguir los dictados de mi corazón. No puedo traicionar mis sentimientos. Bueno, pues muy bien. Pues irás como una abeja, como la abeja maya, de flor en flor. Bueno, perdonadme de verdad porque tenía muchas ideas que deciros y vamos fatal de hora. ¿Cómo vamos, Luis Fernando? ¿Tenemos 5 minutillos más? ¿Sí? ¿No? Bueno. Un matrimonio fuerte, cuando el hombre y la mujer se aman, cuando el hombre y la mujer se quieren, tienen que estar por encima de los hijos. Y los hijos tienen que estar por debajo. Porque esto es como Barrio Sésamo. Uno están por encima, los otros están por debajo. Y cuando el hombre y la mujer se aman, se desean, y mediante las relaciones sexuales, que es como un pegamento, más que el pegamento y medio, hace que las dos personas se unan. Entonces el hombre hace todo lo posible por estar apetecible para su mujer y viceversa. Los dos saben lo que le gusta al otro. Los dos están pendientes del otro y le ponen la comida que al otro le gusta y hacen lo que al otro le apetece. Mucho más que con los hijos. Los hijos tendrían que ser espectadores de este espectáculo. Los hijos aprenden a amar en función de lo que han visto en casa. ¿Por qué hay tanta gente que odia el matrimonio y no se quiere casar ni muerta? Porque lo que ha visto en su casa no le ha gustado. Te lo dice. Lo que yo he visto ha sido el infierno. Los hijos, cuando tienen una familia fuerte y lo han visto en casa, ¿qué dicen? Yo quiero casarme y quiero tener muchos hijos, porque es lo que yo he vivido. Y es muy, muy habitual, podemos hacer los árboles genealógicos, que de familias grandes salgan con más probabilidad familias grandes. Luego, ¿qué tenemos que conseguir? Que los hijos vean que nos amamos. Y que los hijos sean independientes, nacen, crecen y se piran de casa, a ser posible antes de los 48 años. O sea, que el hijo se tiene que pirar, no se tiene que quedar allí. Hay gente que tiene a su hijo con un cordón umbilical, como si eso fuera la gallina clueca, y el hijo está comiendo allí. Y la madre le está lavando los calzoncillos con 36. Eso es un desastre. El hijo tiene que ser independiente. El hijo tiene que buscarse la vida. El hijo tiene que tomar decisiones. Una familia estable, fuerte, es una familia que educa a su hijo en libertad. Tú verás qué hace. Yo no voy a estar toda la vida diciéndote lo que tienes que hacer. Y es curioso, ¿eh? Ayer atendía a un matrimonio que tiene muchos hijos y que ya están todos fuera de casa, y me decía el padre, mire, doctor, yo tengo claro una idea, he cumplido con mis deberes, y ahora tengo que disfrutar. Y ya los hijos que se busquen la vida. Pues eso es así, y eso es así de sano. Y hay hoy en día también otras relaciones, repito, con un solo hijo hay unos apegamientos, unas dependencias emocionales, unos cordones umbilicales, unas triangulaciones. Hay veces que parece que la relación madre-hijo es casi de pareja. Esto genera todo tipo de conflictos. No me da tiempo a explicar hoy porque sería larguísimo, pero creo que me entendéis por dónde voy. Y, como decía antes, en la familia es donde uno se ama y donde uno conoce sus defectos. El pesimista piensa que todo va mal, no valgo para nada. El ingenuo es todavía peor, porque piensa, valgo para todo. Pues ni vales para nada, ni vales para todo. Vales para algo. ¿Para qué? Pues para lo que sea. Porque todas las personas sirven para algo. Porque todas las personas tienen talentos. Supongo que me están escuchando personas que tienen hijos con discapacidad, ¿no? Síndrome de Down, por ejemplo. A mí me hace gracia cuando suele el día del síndrome de Down. Por ahí todo síndrome de Down, gente fantástica, lo que te quiere. La película esta, ¿no? De campeones, ¿no? Los discapacitados y tal. Digo, sí, pero es que el 98% de las personas con síndrome de Down en España son abortados. Choca un poco, ¿no? Tanta reivindicación del discapacitado y luego no queremos que nazcan. ¿Y qué es lo que te dicen las familias cuando tienen un hijo discapacitado? Pues que el hijo es el mejor, porque es puro afecto. Lo que os decía antes del afecto, pero el afecto bien entendido, porque son personas que aman sin pedir nada a cambio, porque son puro corazón, y porque te recuerdan lo importante en la vida. Luego, no se trata de tener hijos. Claro, otro problema que hay es que si solo tengo un hijo, mi hijo tiene que ser registrado de la propiedad. Mi hijo tiene que ser la bomba. Ya sabes, pero si tu hijo no es muy listo, porque las inteligencias son biológicas muchas veces, y las capacidades, pues cada uno tiene la que tiene. Luego, ¿qué es lo importante en la familia? Educar a los hijos en función de su capacidad y que se conozcan bien, para que tomen decisiones y busquen el mejor empleo, que puede ser de carpintero o que puede ser de lo que sea, porque eso no es lo importante, no es un tema elitista, es un tema de inteligencia.
En la familia es donde el hijo aprende a conocerse. ¿Por qué? Porque porque son los padres los que le van diciendo, oye, perdona, tú eres así y eres así. Esto también creo que hay que reivindicarlo, ¿no? La familia como un lugar para alcanzar la salud mental. Y eso nos lleva al conocimiento, y el conocimiento te lleva a la humildad. Estos son mis defectos, estas son las cosas que tengo que mejorar, y estas son las cosas que hago bien. Yo, que en mi casa me han dado caña hasta en el carnet de identidad, pues luego cuando voy al trabajo y me dicen lo mismo, digo, hombre, eso ya me lo ha dicho a mi madre y a mí, vamos, que ya lo sé. Pero si yo eso no lo supiera, cada vez que me dijera alguien algo que hago mal, me hundiría. Por cierto, cosa bastante frecuente del mundo actual. Es que me ha dicho una cosa, es que me ha mirado y me ha dicho y me ha criticado y no sé cuánto. Bueno, pues muy bien. Pues entonces tu vida es una fractura continua, un sufrimiento constante. Perdonad de verdad que termino ya. Hay un cuento infantil que es el de las princesas que le van dando besos a las granas. En vez de grana diré sapo. Y cuando la princesa le da el beso, el príncipe, mejor dicho, la grana, se convierte en el príncipe azul. ¿Cuál es la lectura psicoanalítica? Pues que el amor transforma al objeto amado. Si miramos a la gente con afecto, si miramos a la gente con amor, no veremos granas, veremos príncipes. En la familia es donde vemos a la gente con una mirada amorosa. En la familia disculpamos, perdonamos, quitamos importancia, quitamos hierro al asunto, enseñamos a las personas a quererse. Y yo creo que esto es nuclear. Bueno, termino ya con un mensaje final. Perdonadme si me he enrollado mucho. Hace poco estuve en Canal Sur Noticias y me dijo mi madre, Luis, es súper importante, vas a decir cosas muy importantes, la gente te va a escuchar, di cosas que a la gente le puedan servir. Y entonces ya sabes que cuando uno habla en televisión te van sacando debajo un rótulo de lo que uno dice, ¿no? Y entonces me sacaron el siguiente rótulo. Luis Gutiérrez, psiquiatra, hay que dejarse de chuminás campestres. Tenemos que ver 6 años de medicina, 4 años de doctorado para esta frase. Bueno, pues lo reivindico. Hay que dejarse de chuminás campestres. La mayoría de las cosas que están en el debate público son chuminás. La mayoría de los debates, de los problemas, de las dificultades a los cuales se enfrenta la familia son estupideces. Vamos a ir a lo importante. Vamos a lo importante. ¿Y lo importante qué es? Que tenemos un problema gordo que tenemos que ver cómo resolver. Y lo importante es que no podemos perder el tiempo. En las familias numerosas, las chuminás se pasan rápido. En las familias que no tienen otra cosa en la que pensar, la chumina forma parte de que a mi hija le han tirado de la coleta y es que a mi hijo le han quitado un libro y es que resulta que mañana hay un cumpleaños y a mi hijo no lo han invitado y entonces han invitado a todo el mundo, pero a mi hijo no lo han invitado y estamos pasándolo muy mal y mi hijo lo está pasando muy mal. Pues entérate dónde es el cumpleaños y te cuelas, que hoy en día llevando regalos te dejan entrar. Es decir, quitémosle importancia a cosas que no la tienen. Así conseguiremos que nuestros hijos no sean complicados, no sean neuróticos, no sean hipersensibles. Bueno, muchísimas gracias. Pongo aquí una foto de mis churumbeles para que veáis lo guapos que son. Y por supuesto mi mujer, que es la más guapa del mundo. Y es un placer estar con ustedes. Perdonen que me haya enrollado más de la cuenta. Estoy a vuestra disposición para lo que me queráis en mi página web y me podéis seguir en Instagram o en las redes sociales. Y como digo, un placer y un honor que me hayan contado conmigo para esta conferencia y espero que nos veamos en futuros eventos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Sí que has dicho algunas frases, ¿no? Lo primero, no vamos a hablar de política. Estamos totalmente de acuerdo con cómo has comenzado la ponencia. Tenemos que fomentar las políticas de natalidad. Son imprescindibles, son inmediatas. Nosotros en Extremadura estamos trabajando por ello de manera muy dura, muy directa, muy específica. No gusta mucho, porque es cierto que no gusta mucho, pero tenemos que estar ahí, tenemos que fomentar, tenemos que ayudar a la familia a que los que tengan 1 tengan 2, a los que tengan 2 tengan 3, 3, 4 y sucesivamente, ¿no? Dentro de esa libertad a la que todos nos enfrentamos, ¿no? Que podamos. Para ello, pues simplemente con que tengamos políticas de natalidad y tengamos conciliación laboral, creo que el resto casi que viene solo. Nos decía algún participante que tengo que dar muchas gracias a todos los participantes. Estamos en más de 150 conectados en directo, más otros tantos a través de YouTube. O sea, me parece un éxito de convocatoria. Este modelo de congreso virtual nos tenía un poco preocupados porque no sabíamos hasta dónde podía llegar, pero ciertamente, bueno, pues estamos bastante satisfechos y la verdad es que genial, ¿no? Y nos decía un panelista que las ayudas no están muy bien definidas y que, bueno, pues que estaban en situación únicamente de dificultades económicas o sociales. Son importantes, por supuesto, son importantísimas, pero tenemos que darle ese giro de que sea un cierto reconocimiento social
y sea una cierta, bueno, pues lo que es bueno, las ayudas que necesitamos todos, sobre todo para la natalidad y la conciliación laboral, ¿no? Ese titular que te ponían en Canal Sur, yo pondría otro que me ha quedado de tu ponencia, la verdad, bastante, bueno, creo que es un resumen, ¿no? En la familia, una persona aprende a amar y es en la familia la que enseña a amar como eres. Creo que es fundamental que todas esas vicisitudes que estamos con el día a día en nuestras casas, la base es el cariño, es el amor y es sobre todo en aceptarnos como somos, ¿no? Que nos van a enfrentar o que nos van a ayudar a sobrevivir en esta vorágine de mundo, ¿vale? Luis, muchísimas gracias. Voy a dar paso al siguiente ponente. El siguiente ponente es don Enrique Rojas. Don Enrique Rojas es padre de 5 hijos, catedrático de psiquiatría también, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, presidente de la Fundación Rojas y, bueno, pues al final premios por todos sitios, premio extraordinario de doctorado en medicina, máster de oro en el Fórum de Alta Dirección, numerosos libros que ha escrito. Y la ponencia de don Enrique Rojas gira en torno a la educación de los hijos. Hemos estado hablando de esa afectividad donde en el seno de la familia aprendemos a conocernos. Bueno, pues vamos un poquito más allá. ¿Cómo educamos a esos hijos, ¿no? ¿Cómo todo va a girar en torno a la educación dentro de la familia? Don Enrique Rojas nos lo transmite en cuatro facetas, ¿no? Una parte, la necesidad de educar en la voluntad. La voluntad. Otra parte, educar en los sentimientos, que es muy importante. Por supuesto, el tercer elemento en el que se basa es la inteligencia. Y en uno que los agrupa a todos, que es el desarrollo de la espiritualidad. Con todos estos puntos, sería la segunda charla. Vamos a transmitirla a través ha habido un pequeño problemilla de última hora. Nos ha tenido que enviar nos ha enviado bueno, lo que es el tema virtual, ¿no? Nos ha enviado la conferencia grabada. Creo que no vamos a tener ningún problema en cuanto a la visualización, pero en caso de que hubiera algún problemilla con el vídeo, o sobre todo con el sonido, que creo que está un poquito bajo, lo que haríamos sería enviároslo o subirlo con mayor calidad al canal de YouTube, en Facebook, o incorporarlo dentro del vídeo que vamos a realizar, ¿vale? Pues yo creo que sin más preámbulo, Yolanda, por favor, si nos puedes compartir el vídeo. El vídeo, damos paso a la ponencia de don Enrique Rojas. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar en estos 20 minutos aproximadamente sobre un tema que es muy importante hoy en la sociedad actual, que es la educación de los hijos y la educación en la familia. Tema interminable. Y voy a dividir mi exposición en tres partes. Una primera que va a ser qué es educar. En segundo lugar, vamos a hablar de los 4 ingredientes más importantes de la educación. Y en tercer lugar, un apéndice, una pincelada sobre la felicidad. En primer lugar, ¿qué es educar? La palabra educar tiene muchos conceptos que se hospedan, que residen, que habitan dentro de ella. Hay 2 palabras latinas, educare, que significa acompañar, ir con alguien de un sitio a otro, y educere, del latín tardío, que significa extraer o sacar fuera. Las 2 etimologías nos llevan al mismo concepto. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es enseñarle a alguien lo que es verdaderamente importante en la vida. Educar no es enseñarle a una persona que sepa matemáticas, historia o literatura. Eso se llamarían habilidades académicas, sino educar es enseñarle a alguien
a gestionar bien los grandes temas de la vida. Este es el tema. En la familia, el mejor educador es el ejemplo. Es decir, los padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no practicamos. Y entonces, quería subrayar esta idea para que los oyentes la capten, ¿no? Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Los hijos se convierten para los padres, según la educación que se les haya dado, en una recompensa o en un castigo. Así de claro. Y entonces, por eso es tan importante saber que la educación es una tarea de artesanía psicológica que requiere tiempo, dedicación y habilidades para que esto se lleve a cabo. La segunda parte de mi exposición son las 4 grandes temas de la educación. Hay 4 grandes cosas que van desde lo puramente, vamos a decir, fundamental o básico, hasta la parte más alta o más espiritual. Son 4 patas, 4 argumentos, 4 ingredientes que voy a exponer. La educación de la voluntad, de los sentimientos, de la inteligencia y de la espiritualidad. Son 4 grandes océanos que dan lugar a ese mar maravilloso que es tener una educación completa. Hoy se habla mucho de la educación integral. En primer lugar, la educación de la voluntad. La voluntad está en la base. Dice un texto clásico latino, fundata enim era supra Petra. Que significa el edificio no se derrumbó porque está edificado sobre piedra, era fuerte, rocoso, consistente, pétreo. Hoy vemos muchas educaciones en el que falla esta base, que es la voluntad. La voluntad es como la estructura pétrea de un edificio románico o gótico y significa la base. La definición que damos de voluntad, los psicólogos en inglés es capacity to postpone the reward, en español sería la capacidad para aplazar la recompensa o la facultad para ponerse unos objetivos concretos y luchar por cumplirlos. La persona madura, la persona que va madurando, no se enfada porque los objetivos no salgan, sino que pone el empeño en ello. Hay una diferencia que está descrita en la lengua española. El español es más rico que el inglés, pero el inglés es el latín moderno. Muchas expresiones inglesas son muy sucintas. Pensemos, por ejemplo, en inglés solo existe una palabra que es simplicity, que es simplicidad. En cambio, en español existe sencillo y simple. Son 2 conceptos que son 2 matices. Pero bien, llegado al punto de la voluntad, hay 2 palabras que son sinónimas en muchos diccionarios, pero que yo quiero distinguir, que son desear y querer. Desear es pretender algo de forma pasajera, transitoria, esporádica. Alguien dice, desearía ser más culto, o llevarme mejor con mi marido, con mi mujer, o dedicar más tiempo a mis hijos. Muchas veces eso no queda en nada. Querer es determinación, propósito firme, apostar por algo concreto y luchar por alcanzar ese objetivo, cueste lo que cueste. Hoy se considera en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. La voluntad no es genética, sino es adquirida. La voluntad no viene en el equipaje hereditario, sino que viene porque se conquista, se la alcanza, se la persigue y se la mete, se la introduce en la ingeniería de la conducta. Una persona con voluntad consigue que sus sueños se hagan realidad. Y mutatis mutandi, una persona sin voluntad está a merced del capricho del momento. Eso lo vemos mucho en la educación de los hijos cuando son pequeños. Un niño que es demasiado caprichoso, que no se le educa, se vuelve selvático, no hay quien lo controle. Por lo tanto, primer gran tema, la educación de la voluntad. No hago lo que quiero, no hago lo que me apetece, sino lo que es mejor para mí. Es un salto de calidad extraordinario. La segunda herramienta de la educación es la educación de los sentimientos. Pensemos, en este momento la cultura ha cambiado. No existía antes esta gran bibliografía que hay sobre el mundo de la afectividad, ¿no? Oye, los sentimientos son todos bipolares, la alegría y tristeza, amor y desamor,
felicidad e infortunio, y son las dos caras de una misma moneda. Bien, dentro de la afectividad, de la educación afectiva, hay 4 grandes modos de explorarla, que son los sentimientos, las emociones, las pasiones y las motivaciones. Son 4 maneras de funcionar. Podríamos decir que la manera más normal de ir de Madrid a Buenos Aires es ir en avión. Pues la forma normal de cómo se produce el mundo afectivo es los sentimientos, que voy a definirlo de la siguiente manera. Los sentimientos son estados de ánimo privados, interiores, subjetivos, positivos o negativos, que nos acercan o nos alejan a la persona o al objeto que aparece delante de nosotros. Entonces, el principal sentimiento, el que está en la cúspide de todos, es el amor, ¿no? Lo que el ser humano necesita es amor. De hecho, la felicidad consiste en amor. Amor y trabajo son los 2 grandes componentes o argumentos de la felicidad, ¿no? Y me voy a referir, aunque solo sea de pasada, al amor de la pareja, al amor conyugal, que es muy importante. En este momento sabemos que en la sociedad actual que hay tantas cosas buenas, los avances que ha habido, el mundo de las comunicaciones, los avances médicos, es impensable lo positivo que ha habido, pero ha aparecido desde hace unos años una nueva patología que tiene pocos años, en Estados Unidos tiene más, que son las parejas rotas. Dicen los americanos, one couple after another broken, una detrás de otra, porque falla la educación sentimental. Y entonces, amar a una persona, voy a dar una definición, amar es querer el bien del otro. Y querer es un acto de los sentimientos y de la voluntad. En los amores maduros, la voluntad está fuerte, firme, sólida, porque actúa corrigiendo los defectos que uno tiene en relación con esa circunstancia, ¿no? Qué fácil es enamorarse y qué complejo mantenerse enamorado. Entonces, pues hay una serie de elementos fundamentales que se arremolinan en torno a esa geografía. Dice un texto clásico, nil novum nit solidum, no se puede amar lo que no se conoce. Es decir, yo no puedo amar la pintura de vanguardia, la pintura abstracta, si no la conozco. Yo no puedo amar realmente si no sé cuáles son las características del amor. Entonces, hoy hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? Bien, los sentimientos, saber gestionarlos. Los sentimientos son órganos vivos, son perfectibles y defectibles. Si se trabajan, van a mejor, se pulen, se acrisolan, y si se los descuida, se empobrecen y se pierden. El tercer aneto de la educación es la inteligencia. La inteligencia es lo que nos diferencia de los animales. Hay 2 cosas fundamentales en el ser humano, en diferencia con los animales de la escala filogenética superior, como son los monos, que es el lenguaje y la inteligencia. El lenguaje es anterior a la gramática. Un niño de 4 años o de 3 años habla, pero no sabe la gramática. Y por otra parte, cuando un niño tiene 1 año y medio o 2 años, el niño maneja 30, 40, 50, 60 palabras, y el niño que tiene 3 años maneja 1000. En ese breve periodo de tiempo se produce un crecimiento especial del vocabulario privado. Muy bien, la inteligencia es capacidad de síntesis, saber distinguir lo accesorio de lo fundamental, capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Entonces, la inteligencia se cultiva con la lectura. O dicho de otra manera, el ejercicio físico es al cuerpo lo que la lectura es a la inteligencia. Una persona que no lee es una persona inculta, iletrada y que vive de las redes sociales, de la televisión, del móvil, de Instagram, etcétera, que hoy pues se llegan al gran público, pero tienen muchos vacíos, ¿no? Bien, y en cuarto lugar, la cuarta herramienta es la espiritualidad. Hoy pensemos que el mundo se ha poblado de cosas que se alejan de la espiritualidad, que son pues el hedonismo, placer, 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 consumismo, tener, permisividad, todo vale, y el relativismo. Y cuando una persona tiene un sentido espiritual de la vida, tiene un referente y un remitente. Entonces, las 3 grandes respuestas espirituales a la vida vienen de las 3 religiones monoteístas, que son, por orden de llegada al mundo, son el mundo judío, que tiene un libro que se llama la Torá,
En segundo lugar, el cristianismo, que tiene un libro que se llama El Evangelio, que es la vida de Jesús contada por 4 personas, 4 periodistas. Y en tercer lugar, el Corán, que es el libro de los musulmanes, que es del siglo VI después de Cristo y que se sabe que Mahoma recibió una inspiración del profeta, mediante la cual él recibió un mensaje donde hay mucho de amor, mucho de limosna, mucho de perdón, y Mahoma, que era analfabeto, lo copió, se lo dictó a una mano y lo copió en hojas de palmera, en huesos secos de camello y en tablas de arcilla. 3 grandes libros. Nos quedamos nosotros, en el sur de Europa, yo estoy de Madrid, con la tradición judío-cristiana. Nosotros somos hijos, el mundo cristiano, de Abraham, Isaac, Jacob y el resto de los primeros patriarcas. ¿Qué significa tener un sentido espiritual de la vida? Tener respuesta a los grandes temas de la vida. La muerte, el sentido de la vida, el dolor, el sufrimiento, los reveses que a todos nos suceden en la vida, ¿no? Quiero contar una anécdota a este respecto de un vietnamita que conocí gracias a un alumno, un joven médico que fue alumno mío en Londres hace unos años y que me regaló un libro de Nguyen Van Thuan. Van Thuan es un personaje interesantísimo que ha pasado en los últimos años a la historia del pensamiento oriental. Van Thuan, sacerdote católico, vive en Vietnam. El 30% de la población de Vietnam es católica, fueron evangelizados por los jesuitas en el siglo XVII, y Van Thuan es nombrado obispo de Hanoi y pasa 13 años en la cárcel, 13 años, digamos, alejado de su actividad. Él había estudiado en Roma y en París, era políglota, y entonces vivió solo durante 9 años en una celda, y cuando él llevaba 11 años, no sabía qué iba a ser, le preguntaron los carceleros a él, usted nos odia, son 13 años en la cárcel, eran menos porque él no sabía que iba a salir, usted nos odia, y responde Van Thuan, yo no les odio porque soy cristiano. Y entonces les explica, ellos eran analfabetos, eran en el sentido espiritual, les explica quién fue Cristo, cuál era su mensaje, por dónde está recogido. Y entonces dice Van Thuan, y esto es a lo que me voy a referir finalmente, dice Van Thuan a los carceleros, les explica quién es la figura de Jesús de Nazaret, y dice, yo no les odio a ustedes por los 5 defectos que amo en Jesús. Yo les voy a decir solamente 2 para que ustedes se preocupen de saber los otros 3. Los 3 defectos, el primer defecto, dice Van Thuan, por el que yo amo a Jesús de Nazaret es porque no tiene memoria. Él cuenta que Jesús muere en Israel, en Jerusalén, muere la peor muerte que había entonces era morir en una cruz, muere con 2 ladrones, que era ya la guinda del pastel de lo negativo, uno a la derecha y otro a la izquierda, y le dice uno de los ladrones a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dice Van Thuan, yo le hubiera dicho, espérate 20 años porque tú estás ahí porque has matado y has robado, pero como Jesús no tiene memoria, le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El segundo defecto por el que yo amo a Jesús de Nazaret, dice Van Thuan, es porque Jesús no sabe de matemáticas. Cuenta la anécdota en el Evangelio que Jesús le dice a un grupo de personas, una parábola, dice, un hombre tenía 100 ovejas y perdió una de ellas. Y dejó las 99 y se fue detrás de la oveja perdida hasta que la encontró. Es decir, el 1% le valió a Jesús para recuperar a esa persona. Por lo tanto, la educación espiritual es fundamental. Si eso falla, pues lógicamente vemos los resultados, un mundo pues perdido, neopagano y flotando a la deriva. Bien, termino. La tercera parte de mi exposición es sobre la felicidad. Decía el viejo derecho romano que eran 3 las causas para ser feliz. Honeste vivere, alterum non ladere, sum cuique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Bien, hoy la bibliografía sobre la felicidad es extraordinaria, es exponencial, pero quisiera terminar con varias notas sobre el tema de la felicidad. Quiero hacer una observación. El libro de los Proverbios, en el capítulo 20, dice lo siguiente: Frater cui audibatur a frater quasi civitas firma, que significa el hermano que ayuda a otro hermano es como una ciudad amurallada.
O sea, la felicidad tiene mucho que ver con hacer algo que merezca la pena con nuestra vida. Algo grande, cada uno según sus puntos de partida y sus inquietudes personales. Quiero contaros una anécdota que es la siguiente. Yo cuando estoy en Madrid los domingos voy a hacer deporte a un sitio que está en el norte de la ciudad, que está en Mirasierra, y me pasa la siguiente anécdota. Me llama que hay un chico de unos 10 o 11 años que ha tenido un accidente y me acerco al campo, es una pista de fútbol pequeño, de fútbol 7, y me encuentro con un crío que está apoyado en el palo de la portería, le cojo el brazo, veo que se lo ha partido y le digo, ¿te has partido el brazo? Y me dice, ha sido la mejor parada de mi vida. Es decir, la capacidad para tener una visión positiva de las cosas es parte fundamental de la felicidad. Por lo tanto, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Termino. La felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que uno tiene un proyecto de vida con 4 grandes notas dentro: amor, trabajo, cultura y amistad. Muchísimas gracias, Yolanda. Lo que os decía, yo me quedo con dentro de estas palabras tan estupendas de esta segunda ponencia, que el ejemplo es la mejor enseñanza que los padres pueden dar a los hijos. Y que nuestra casa, los hogares, es una universidad doméstica. Me ha parecido una frase, bueno, universidad doméstica, me parece genial la frase, ¿no? Para llevarla a nuestro sitio. Cómo tenemos que educar con el ejemplo a nuestros hijos para que sean personas honestas, que también nos lo ha comentado, personas de provecho, ¿no? También otra de las frases que ha dicho, que de todo lo negativo se puede aprender, con esas citas bíblicas también estupendas. Y, por supuesto, para terminar, y dentro del tercer bloque de la charla, que nos ha dado un pequeño apéndice de lo que es la felicidad, cómo la felicidad tiene que ver con hacer algo en familia. Me ha parecido también genial. Todo lo que hagamos en familia, igual que nos decía anteriormente Luis Gutiérrez, esa manera de vivirlo, ¿no? Ese momento, todo lo que sea en familia nos trae consecuencias sobre todo positivas. Y, por supuesto, para finalizar, ¿no? Yo creo que como resumen de colofón, incluso iría más allá, ¿no? de las 2 ponencias, mirar en positivo. Siempre que miremos en positivo y con un toque de humor, creo que es la base fundamental, sobre todo en este momento tan duro de pandemia, de confinamiento, de áreas perimetrales, de todas estas nuevas palabras que nos están incorporando. Creo que mirar en positivo y ese pequeño sacrificio que hacemos con nuestra familia, creo que resume muy bien estas 2 ponencias. Muchísimas gracias a los 2 ponentes. Antes de finalizar, para concluir el congreso, que si bien es cierto, también estamos acostumbrados a otro modelo de congreso en el que estamos casi 2 días de convivencia, pues con los niños, comer juntos, al día siguiente con actividades turísticas y, bueno, pues siempre también organizado por todas las secciones, por todas las asociaciones locales. Pues este es virtual, este congreso es como estamos. Creo que hemos pasado una mañana fantástica, compartiendo unos consejos que nos van a ayudar a continuar y a pasar lo mejor posible. Y para concluir, pues voy a dar paso a Ana Cía, también de la parte de la Junta Directiva, vicepresidenta de la Federación de Familias Numerosas Española, y con esto quedaría concluido el congreso. Así que, Ana, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este congreso virtual de familias numerosas, algo raro porque cada uno estamos en un sitio distinto. Evidentemente no son los congresos que nosotros estamos acostumbrados, pero es verdad que ha habido 2 ponencias buenas, para mí muy buenas. Luis Gutiérrez nos ha hecho reír, que a mí creo que es una de las cosas que es importante dentro de una ponencia, porque le saca la chispa a lo que realmente es una familia numerosa, ¿no? A mí me ha alegrado escucharte porque yo también tengo 2 hijos y he pasado por todos esos trámites que tú has dicho y por todos esos que te miran, que te cuentan, todos esos líos, ¿no?
pero es verdad que la familia es un aporte importante en la sociedad. Hemos puesto un lema para este congreso que era: no somos el problema, sino parte de la solución. Y es verdad, con esta ponencia que tú has dado al principio, hablabas del relevo generacional, de que no existe la pirámide invertida, tantos años que lleva la Federación peleando con todo esto, ¿no? Porque es verdad que no hay hijos, es verdad que estamos en una natalidad bajísima, pero es verdad que las familias numerosas somos un activo importante, y los hijos son un bien social que contribuye a mantener la unidad entre las distintas generaciones, porque están ellos, los padres, los abuelos, hay generaciones, ¿no? Por lo que se debe reconocer y compensar el esfuerzo que realizan las familias por criterios de justicia social, incluso justicia contributiva, ¿no? El cuidado de los hijos. Invertir en familia es la mejor apuesta que puede hacer un gobierno. Sé que hay alguna persona de algún partido político escuchándonos, y yo, porque claro, nosotros lo podemos decir, pero es verdad que son los políticos los que tienen que cambiar esto, ¿no? Invertir en familia es la mejor apuesta que puede hacer el Estado para el desarrollo y progreso de la sociedad. Y debe ser una acción determinante, algo importante, o sea, por los poderes públicos, para afrontar el reto demográfico tan serio que tenemos, ¿no? Y que presenta España en esta actualidad, o sea, hoy, a día de hoy, ¿no? Formar una familia, y en especial una numerosa, otorgan una enorme satisfacción, grandes alegrías y destacadas fortalezas. También muchas tristezas, también muchos problemas, también muchas situaciones complicadas, ¿vale? Pero que de todo se sale. O sea, vamos, yo tengo mucha experiencia en este tipo de cosas y de todo se sale. O sea, una familia al final, si realmente está bien constituida y como tú decías, cada uno tiene sus normas en casa, y se lleva bien, se sale. De una manera o de otra, pero se sale, ¿no? Es verdad que hay muchas familias hoy, con esta pandemia, con unas dificultades económicas terribles, que lo están pasando muy mal, que yo no sé hasta qué punto los poderes públicos, las administraciones, están viendo realmente que estas familias necesitan algo muy serio, una importante ayuda. Que a mí no me gusta tanto la ayuda, sino una importante compensación y ayudarles en este momento, ¿no? Tantas familias numerosas y no numerosas, ¿eh? Por otro lado, cabe destacar que la mejor forma de educar a los hijos y a la familia en los valores que inspira una familia numerosa es con el ejemplo, que eso lo habéis hablado perfectamente los dos. Tal como señala el doctor Enrique Rojas, educar significa seducir con los valores que no pasan de moda y enseñar lo que verdaderamente importa, ¿no? A mí ha habido una frase que me ha gustado, que es amar, porque muchas veces decimos, ¿y cómo le quiero al otro, no? Pues amar es querer el bien del otro. O sea, siempre estamos buscando nuestra razón, tener nosotros la razón y decirle al otro que se está equivocando. Pues no es así. Querer al otro es querer el bien del otro. ¿Qué es lo que al otro le gusta? Posiblemente no lo que me gusta a mí. No, será lo contrario. Pero quererle de esa manera es unir, ¿no? Entonces, y por último, yo tampoco quiero aquí dar una chapa, porque creo que ha sido un reto este congreso que me ha parecido fantástico y que creo que, bueno, pues llevamos desde marzo todos, yo creo que con las pantallas, confinados, hablando así, de esta manera. Llegará el momento en que nos podamos abrazar, dar 2 besos, que es importante, que yo creo que es algo que está faltando, que es el poder querernos, pero no solamente querernos, sino poderlo darlo, o sea, un abrazo, poder hablarnos sin mascarilla, todo este tipo de cosas. Llegará, todo llegará, ¿no? Pero por algo estamos pasando este tiempo de pandemia, todo tiene su significado y todo tiene su porqué. Eso cada uno lo verá, ¿no? Entonces, por último, volviendo al valor de la fortaleza y la resistencia para superar
las adversidades, porque también estamos pasando por todo esto, tal y como nos han explicado hoy en las dos charlas, en las dos ponencias, disponer de una actitud y visión positiva de la vida. Es lo más importante, o sea, ser positivos ante la adversidad. Y ahora mismo estamos en una adversidad, en una situación difícil, y hay que ser positivos. Supone contar con un proyecto de vida que se podría resumir en 4 claves: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad. Y nada más, yo muchas gracias, agradecer a los ponentes y sobre todo a las familias que habéis estado ahí detrás, tanto aquí en Zoom, como en YouTube, como en el Facebook, que habéis estado, que yo creo que había más de 300, bastantes más de 300 familias apuntadas a este congreso, y agradeceros de corazón que hayáis estado ahí, porque mira, porque es un reto y también necesitamos escuchar estas ponencias, estas claves en muchos momentos y en un momento determinado estas risas de situaciones complejas de la vida, ¿no? Entonces, nada más. Muchas gracias a todos y adelante. Muchas gracias, Ana. Pues yo creo que entonces para el congreso, al ser en entorno virtual, lo vamos a subir a los diferentes canales, se va a grabar, se va a editar, para que tengáis acceso, pues bueno, pues a volver a escuchar estas estupendas y maravillosas ponencias que hemos tenido. Cualquier pregunta, cualquier duda que podamos hacer, dado que el entorno y el tiempo también nos lo cierra, nos lo podéis hacer llegar a través de los correos electrónicos, bien de vuestras asociaciones o bien de la Federación Española directamente, y los intentaremos pues contestar a la mayor brevedad posible. Como he dicho, ha sido un reto. Creo que la respuesta por parte de las familias ha sido genial, como dice Ana, y a todos, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, y el próximo año a ver cómo lo podemos hacer. Será otro reto. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.